Entonces, ¿cómo se ve mi vida sin Cristo? Una columna o una hoja. ¿Cómo se ve mi vida en Cristo? Otra hoja. Vamos a hablar características en cada uno de ellos. Pero antes que nada necesitamos entender por qué tratar un tema así, por qué es importante autoevaluarnos. Cada día vemos aviones, autos, máquinas, personas pasando por una evaluación para ver si son aptos para hacer una tarea, ¿sí o no? Y nadie pregunta nada, o sea, si te sientes mal, vas al doctor, si el auto se descompuso, vas al taller, si el avión no tiene turbocina, va y carga. Todo está siendo evaluado constantemente. La vida de un cristiano en la vida espiritual, no en la carne, necesita ser evaluada. Primera de Corintios 11:31 nos lo enseña de esta manera. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La Nueva Versión Internacional dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El fin de la disciplina, el fin de esta autoevaluación es amor, es gracia. Necesitamos entenderlo. No venimos sino a eso, a entender el amor de Dios. ¿Por qué es también importante autoevaluarnos? Acompáñame a Salmos 139, versículo 23 y 24. Tal vez aparece en pantalla. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo podemos responder este punto? ¿Por qué es importante autoevaluarnos? Porque va a ser evidente las motivaciones de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Tú sabes que llegando a Cristo ya no se trata de mí, ¿cierto? ¿De quién se trata? De Cristo. Y entonces, si se trata de Jesús, ¿por qué hago lo que hago? Dios puede examinar nuestros corazones para saber el motivo de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, con una sola razón: para ver si hay en nosotros camino de perversidad. O sea, quiere decir, para limpiar de nosotros la perversidad, pero también para ser guiados en el camino eterno. Ser guiados quiere decir que hay un camino. Hay un camino que tú y yo estamos siguiendo. Sepas que lo hay o no sepas que lo hay un camino que tú y yo estamos caminando todos los días. ¿Quién mejor que Jesús, que nos da un ejemplo claro de la perspectiva humana en dos personas? Jesús no usa un grupo de 8 personas para explicarnos cómo se comporta el ser humano y cómo se ve ante el espejo de la palabra. No, usa 2 personas. Y mira, en Lucas capítulo 18 es donde vamos a estacionarnos, aunque deja un marcador ahí en Lucas 18, porque vamos a estar en esgrima bíblico, vamos a estar yendo a varios puntos de la Biblia, pero nuestro centro, nuestro eje es esta parábola que tú la conoces, del fariseo y el publicano. Y de una manera concreta vamos a ver, a la luz de estas 2 personalidades, una identificación en este espejo. ¿Recuerda que vinimos? A vernos ante el espejo de la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a tener 5 características, pero ve lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y que hacían también, menospreciaban a los otros. ¿A quién le está dando esta parábola Jesús? A los que confían en ¿quién? En sí mismos, como justos. Ya está empezando inmediatamente el Señor a enfocar la enseñanza. Y creo que todos cabemos en esa lupa, porque de alguna manera nos sentimos justos o caminamos en nuestra justicia. Pero Jesús se va al detalle, no nos deja nada más ahí. Dijo esta parábola, versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro ¿qué era? Publicano. El fariseo, puesto en pie, subraya, si estás con tu Biblia y tu pluma, puesto en pie, una posición. ¿Con quién oraba?
consigo mismo. Subráyalo, es muy importante tomar nota de estos detalles. Lucas registra a quién se lo está dando y el detalle con lo que Jesús enseñó. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿no? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y hace una pequeña lista: ladrones, injustos, adúlteros. Me imagino que voltea en ese momento y ve a un hombre llorar y sabe quién es. Y está en el suelo este hombre y voltea y dice: ni aún como este publicano. Se regresa el reflector a sí mismo y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y está de una manera orgulloso. Versículo 13. Mas el publicano, estando ¿en dónde? Lejos, que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, 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 sé propicio a mí, pecador. Subraya esto: a mí, pecador, y subraya y di yo, a mí, pecador. Jesús solo utiliza estos versículos y da una conclusión. Versículo 14: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como el título de esta enseñanza: el que se humilla. Si entonces entendemos a quién va dirigida esta parábola: a 2 hombres, 2 pecadores. No es uno mejor que el otro, ambos son pecadores, y voy a mostrar por qué. Estos 2 caminos tienen un espejo, pero hay 2 reflejos. En una de tus columnas o en una de tus columnas puedes poner el orgullo y en la otra la humildad. ¿Quién es este fariseo? Creo que ya lo sabes, pero quizá necesitas recordarlo. Un fariseo era aquel que observaba los preceptos de la ley, pero se interesaba más por cumplir las interpretaciones humanas que entender el propósito por el cual fueron dadas. Es decir, para un fariseo era cumplir, pero no de corazón, simplemente para que me vean. Miren todo lo que yo hago por Dios. Por ende, Dios ahora me debe. ¿Me porto bien? Me debe bendición. Doy esto, pues me debe más. Oye, te doy diezmo de todo lo que entrego. Ayuno, pues Dios, ¿cómo te explico? Ya te di, ahora te toca darme. Este es el fariseo. Es un hombre pecador. Él no lo entiende, no se está viendo a sí mismo. Jesús viene a esta parábola para enseñar su verdadera condición. Pero el que sigue también es muy interesante. El otro, que es un publicano. Bueno, ¿qué es esto? Para empezar, ¿qué es un publicano? En la época de Roma, el imperio romano llegaba a conquistar territorios, ¿ok? Y venía con sus ejércitos, con sus legiones, y por ejemplo, conquistaba este territorio. Y a todos los conquistados les decía: ok, ¿cuántos son? Tantos. ¿Qué recursos tienen? Tantos. Ustedes me deben tanto. Y se iba con cada territorio. Esos eran los impuestos que se ponía para los territorios conquistados. Pero no creas que alguien dentro de Roma era enviado a recolectar este dinero. Ellos hacían que alguien dentro de ese grupo, de sus hermanos, muy hábil para los negocios, dijera: Roma, yo de mi bolsa te voy a pagar esto, pero lo que recupere adicional es mío. Adelante, tú nada más dame lo que te pedí. Si haces negocio aparte, es tuyo. ¿Cómo crees que se sentirían sus hermanos? Que uno de sus propios hermanos, haciendo negocio de su propia miseria, un publicano, era despreciable para los judíos. ¿Cómo te atreves? Somos el pueblo escogido de Dios. Y todavía sabes que el Mesías va a venir por medio de nosotros y haces estas cosas.
Entonces los judíos odiaban a los publicanos, por eso el fariseo, muy parado en su justicia, voltea a ver al publicano, sabe quién es, lo conoce por nombre y se cree mejor que él. Ese es un publicano. Entonces no es como para ver qué tipo de función y oficio me parezco, es para ver qué tipo de corazón está delante de Dios. Porque todos hemos pecado, todos. No hay justo ni aun uno. Entonces, hay mucho más reflejos, pero hoy quiero poner 5. ¿Te acuerdas que te dije que en una hoja pongas 5 puntos, en la otra otros 5 puntos si es que estás tomando nota? Y el espejo entonces va a tener 5 reflejos. Hoy vamos a ver 5 reflejos y van a aplicar para mi vida con Cristo y mi vida sin Cristo. El primero, voy a dictar los 5 para que hagas espacio en tus notas. Sé que no tienes mucho espacio, solo mantén lo que Dios quiera que anotes o lo que te llame la atención, que quieras tratar. Pero el primero es, de los 5 reflejos, se llama, número 1, mi posición ante Dios. Mi posición ante Dios. Ya sea que esté sin Cristo o esté en Cristo, tengo una posición ante Dios. Estoy reflejado en una posición ante Dios. Número 2, la dirección de mi oración. Número 2, la dirección de mi oración. De cualquiera de las dos maneras aplica. Tercer reflejo, el énfasis de mi vida. El énfasis, el enfoque, en qué se enfoca mi vida, ya sea que refleje a Cristo o no. ¿Cuál es mi énfasis? Número 4, el pecado en mi vida. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo reflejo estando en pecado? Porque todos hemos pecado, pero sin Cristo o con Cristo. Y punto 5, la meta de mi vida. La meta de mi vida. El propósito es tener esta guía bíblica de ubicarnos y conocer al final la gracia de Dios para todos. Brevemente, número 1, mi posición delante de Dios. ¿Qué dice el versículo 11? ¿El fariseo cómo está? El fariseo está de pie. Sus obras lo han llevado a creer que podemos estar de pie delante de Dios, erguidos. Entonces, como punto 1, cada uno te dije que va a ser 5 puntos. El primero es, no me considero necio. Ese es el reflejo sin Cristo en mi posición ante Dios. No me considero necio. Proverbios capítulo 12, versículo 15. La palabra dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Y quién es el consejero más grande que tenemos? Dios. Su palabra. El necio siempre está en lo correcto, no tiene por qué cambiar, está satisfecho con su vida, sus ojos siempre puestos en él mismo, ve defectos a los demás y nunca ve su propia vida. El necio es soberbio y dice estar bien con Dios. Esa es una posición. Te puedo preguntar, me puedo preguntar, ¿cómo venimos hoy delante de Dios? ¿Con soberbia o con humildad? ¿Enojados con Dios porque no están pasando las cosas como yo las esperaba? Pensando que el creador del universo, que tiene el control sobre las estrellas y las galaxias y todas las células vivientes, de alguna manera perdió el control de la mía. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Pero puede suceder, muchos decir, yo estoy enojado con Dios por esto y por esto y por eso, y nunca voy a entender por qué pasó esto y por qué pasó esto y por qué pasó esto. Solo estoy pidiendo que nos reflejemos todos cómo venimos delante de Dios. De la otra columna tienes que el publicano está a la distancia, indigno, ni aún alza los ojos al cielo. El punto 1 del lado del publicano, que no es mejor que el fariseo, pero está teniendo otra actitud, es me reconozco pecador. Lucas 18:13 lo dice. Número 1, no me considero necio. Número 1 de la columna en Cristo es me reconozco pecador. Y Lucas 18, el versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí,
pecador. Me reconozco como tal. No necesito ya más que me lo digan. Yo sé que lo soy. Pero no me quedo ahí. Porque muchos toman el punto, no, yo sé que soy pecador, yo sé que soy de lo peor, pero se quedan en su pecado. No pasan al siguiente punto. La Biblia claramente dice que confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y entonces alcanzamos misericordia. Porque reconocer que somos pecadores es nada más el primer paso, no es toda la verdad. Primera de Pedro, capítulo 5, en la segunda parte, solo tómale nota, dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios para vivir. No podemos vivir con nuestras propias fuerzas. Si tú y yo rechazáramos a Dios en este momento, Dios simplemente diría: ok, pues si me estás rechazando, pues regrésame el oxígeno que te di. A ver, vive. O sea, no podemos ni siquiera, aunque lo rechazamos, vivir sin la gracia de Dios. Y este publicano está recordando esto, que no hay nada que puedas hacer para merecer a Dios e ir al cielo. Nada. Nada. No, tus mejores obras se quedan demasiado cortas para alcanzar a Dios. Tu bien portado todo el tiempo, si tu razón no era la gloria de Dios, sino ganarte el cielo, estabas equivocado. Hoy Dios te ama tanto que viene a ubicarte nuevamente. Respondes en amor, no te portas bien para que Dios te ame, te portas bien, y pongo entre comillas, sino caminas en lo que Dios ya puso delante de ti porque Él te amó. Lo más necio de los cristianos es pensar que ya somos justos por nosotros mismos. Acepté a Dios hace 30 años, ya me la sé toda, lo que tú me digas. Y entonces estás haciendo el primer reflejo de alguien sin Dios. No soy necio, yo estoy bien, tú estás mal. Hice la oración de fe hace muchos años. Te felicito, pero ¿y hoy? ¿Cómo está tu condición con Cristo? ¿Cómo está tu corazón? Si vas a Él hoy y te reconoces pecador, Dios te perdona y sales justificado de esa puerta. Ya. Dios te ama. Así de fácil. Ese es el evangelio. Es lo que Él hizo, no lo que te puedas esforzar en quererte sentir tú y yo mejor. Ese es su amor y puedes descansar hoy en eso. ¿Te imaginas? Todos mis pecados perdonados, borrados. Y así lo dice mi pastor. Y si no fuera cierto, te regresamos todos tus pecados. No, gracias. No se aceptan devoluciones. Le entregué mi vida a Cristo. Ya. Sí, voy a pecar, pero ya no voy a ser esclavo del pecado. Y voy a permanecer en obediencia, en arrepentimiento constante. ¿Qué dice tu segundo punto en estos reflejos? Número 2, la dirección de mi oración. El fariseo, ¿a quién le ora? A él mismo, ¿cierto? Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Y es bien curioso este dato, porque tú puedes decir que crees en Dios, incluso puedes orarle a Dios, incluso le puedes llamar Jesús y no ser el de la Biblia. Porque si Jesús no es tu Dios, cualquier otra cosa lo será, incluso tú mismo. ¿Sabes cómo lo sé? Recuerda el Antiguo Testamento. Moisés había subido al monte, estaba yendo por las tablas de la ley, y mientras los desesperados de los israelitas como tú y como yo queriendo ya la respuesta, ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Pero ¿cómo se llamó? ¿Cómo le pusieron al nombre? Jehová. Este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Por eso es muy importante saber esto, porque si es Dios, tiene que ser el Dios de la Biblia. Salmos 14:1, y esto es el segundo punto, la dirección de mi oración. Sin Cristo es que yo me considero Dios, aunque no lo sepa. Salmos 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Puede que vengamos y cantemos, levantar nuestras manos, decir con nuestra boca que sí hay Dios, pero con nuestro corazón gritamos, no hay Dios. ¿Por qué? Porque del corazón salen todos los pensamientos y las acciones del ser humano. Y si mi pensamiento y mi corazón me lleva a tratar mal a mi esposa, a tratar mal a mis hijos, a tratar cómo estoy trabajando, cómo estoy atendiendo al gobierno, o sea, todas las áreas de mi vida, puede que con mi boca yo diga, sí hay Dios, Dios le bendiga hermanito, pero mi corazón esté gritando con mis actos, no hay Dios. Y si es que hay un Dios, ese soy yo. Es el fariseo 100% considerándose Dios, pero aquí te va la gracia, aquí te va el amor. El punto número 2, de la dirección de mi oración, el publicano le está orando a Dios. Punto 2, reconoce que solo Jesús es su medio al Padre. No sus obras, no su justicia, solo es Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, escúchalo, dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Verás, familia, una fe que no transforma, una fe que no hay cambios en tu vida, una fe que no te hace crecer, estás igual que siempre, probablemente es una fe que no salva. La has puesto en ti mismo. Por eso tan frustrante. Porque no ves los cambios, no los ven en ti. Entonces te frustras porque te ha costado muchos años de cristiano hacer esos cortes. Porque lo has hecho en tus fuerzas. Y el publicano, igual de pecador, peor, dice, yo reconozco que solo Jesús es mi medio. Se lo pide, sé propicio a mi pecador. Número 3, ya vamos a la mitad. El énfasis de mi vida es el tercer reflejo. El fariseo, el énfasis de su vida es compararse con los demás. Fíjate, puedes poner el tercer punto, el necio confía en sí mismo. Proverbios 28-26. El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Te ha pasado? Mi vida en mis manos. ¿Te suena? Sigue tu propio corazón, decían. Te va a ir bien, decían. A mí me pasó. Choqué con pared, una y otra vez. Mi vida en mis manos me va a apartar de Dios. Una vida apartada de Dios es muerte. Por eso hay tanta frustración. Por eso se quiere llenar de religiosidad el ser humano, pero no se llena con nada. Jeremías capítulo 17, acompáñame y pon 3 notas. Si el necio confía en sí mismo, entonces el publicano confía solo en Dios. Ese es el punto del lado de Cristo, de mi vida en Cristo. Confío solo en Dios. Y Jeremías 17, vamos a leer primero el 5 y el 9 y después vamos a leer el 7. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y yo creo que ni tú ni yo queremos que se nos pague conforme a nuestras obras. No nos va a alcanzar. Necesitamos la gracia. Y mira lo que dice Jeremías 17:7, ahí mismo. Si el punto 3 es que confío solo en Dios, hay una bendición para aquel que confía en Dios y no en sí mismo. Y no se anda comparando, sino reconoce su condición. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No está diciendo que no va a haber sequía, no está diciendo que no va a haber calor. Jesús algo nos prometió, que en este mundo tendremos
aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y Jeremías 7 está diciendo, bendito si confías en el Señor, bendito si confías en Cristo. Va a haber esa bendición a tu vida, no importando los días que son malos o buenos. Todos son oportunidad para glorificar a Cristo. Cuarto, penúltimo punto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo notaste? El pecado en mi vida. El fariseo se compara con los otros, ¿cierto? Entonces el punto 4 es que el necio no se arrepiente. El necio no se arrepiente. Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Y toda la cultura el día de hoy te apunta contrario. Quizás si eres más joven, más chavo, escuchas la música y estás escuchando en inglés o en español, si te hace feliz no tiene que ser tan malo, ¿cierto? No te arrepientas, ya lo hiciste, no pasa nada. Pero es una mentira porque sí pasa algo. Hubo corazones rotos, incluso el tuyo. ¿Y quién va a pagar esa factura? Hubo alguien que la pagó, Jesucristo. Pero es necio vivir con nuestro pecado encima. Años de venir a la iglesia y tienes algo que simplemente no quieres soltar. Y es que Dios no sana lo que no le presentas. Él no viene y te lo quita. Tú lo ofreces voluntariamente, tu pecado, tu vida. Señor, aquí está. No más esta amargura, no más este pecado, no más esta esclavitud. Señor, abro mis manos, aquí está, llévatelo. Llévatelo, Señor. Estoy harto. Ya no quiero más. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice, venid, te invita el Señor esta tarde, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si hubieras hecho lo peor que se te haya ocurrido, el peor pecado, y tú estás condenado por eso, la Biblia, su palabra te está diciendo en este momento que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te imaginas salir por aquí ahorita en la tarde? Limpio, como un bebé. Nunca haber pecado, aunque lo hiciste. El Señor te atribuye su justicia, porque así vamos a concluir. Tal vez tú te estás viendo en un espejo, pero falta la vista del Señor. ¿Cómo nos ve sin Cristo y en Cristo? En el mismo Salmo, el punto 4, en Cristo es confieso mi pecado. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La vida cristiana es un constante arrepentimiento. Y arrepentimiento no significa remordimiento, me siento mal por lo que hice anoche o antier. La palabra es metanoia, es como un calcetín cuando lo volteas. O sea, es una dirección completamente contraria en tu andar. Cortes evidentes de lo que hacías, lo dejas de hacer. Si Dios te pidió que entregues una relación, lo cortas. Si Dios te pidió que entregues un vicio, lo cortas. Y es que tú dices, es que no puedo. Exacto, porque has querido tú hacerlo con tus fuerzas, con tu fuerza de voluntad. El Señor me dice, ¿me permites? ¿Me dejas entrar en ti? Y yo lo hago en tu lugar. Yo sí puedo perdonar a esa persona. Yo sí puedo sanarte. Yo sí puedo poner amor en ti. Tú no, yo sí. ¿Me dejas entrar? Y esa condición de confesar nuestro pecado nos da libertad para que no te sientas condenado. Así como que no vean, que no vean, que no vean, sino decir, sé que peco, pero pido perdón. Me arrepiento. Dios me acepta. Él es bueno. Y descansas. Último, 5. ¿Cómo se llama? La meta de mi vida. Yo veo un fariseo que alcanza o quiere alcanzar en su meta objetivos autoimpuestos. Él solito se puso sus ayunos, se puso sus cuotas de diezmo, él se puso su rollo.
para ser digno de pararse frente a Dios y sentirse justo. El punto 5 yo lo pondría: el fin eres tú mismo. Tu meta eres tú mismo, en un reflejo fuera de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 19. Y diré a mi alma: ¿alma? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y todo va aquí increíble, ¿no? Plan de retiro. Pero Dios le dijo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Dios. Le dijo: necio, necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Queremos vivir en el aquí, en el ahora. Queremos que todo sea para nosotros, saciar nuestros deleites. No incluimos a Dios en nuestros planes. Vivimos la vida a mi manera. ¿Te das cuenta? Se hace como yo digo. Pero Mateo 7:24, desde el 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y puedes ponerle la lista que aplique. Y vinieron problemas matrimoniales, y vino enfermedad, y vino falta de trabajo, y vino lo que tú quieras que consideres que ha sido la lluvia y la tormenta a tu vida. Si tu vida no estaba fundamentada en Dios, por eso cayó, porque permanecíamos en nosotros mismos. Pero el hombre sabio edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Por eso permaneció. Puedo decir por último en el punto 5 que conocer a Dios, que cubrió y remitió mis pecados por medio de mi sacrificio, puedo dar fruto. El punto 5 es: eres parte del cuerpo de Cristo, conoces tu función y funcionas en el cuerpo. Déjame repetirlo. Eres parte del cuerpo de Cristo, conoces tu función y funcionas en el cuerpo. Porque todos los que estamos aquí presentes, si ya depositaste tu confianza en Cristo, si eres cristiano, si te consideras discípulo de Jesús, Dios te ha dado dones y talentos, dones espirituales. Pasan años y no sabemos cuál es. El discipulado es un buen lugar para conocer, para que la iglesia te conozca, para saber lo que Dios ha puesto en ti, para que tú estés seguro de lo que Dios ha puesto en ti. Porque venir a la iglesia es bueno, es muy bueno, qué bueno que están aquí. Pero ser parte de la iglesia es mejor. Es mejor. Dios ha provisto un cuerpo en el cual puedes ser amado, en el cual pueden orar por ti, en el cual puedes tener amistad, en el cual puedes crecer, en el cual puedes madurar y en el cual puedes tener fruto. Segunda de Pedro 1:3. Todos están como: es que yo quiero mi llamado, ¿no? Yo quiero mi llamado y sé que tengo un llamado. Bueno, ¿estás listo para tu llamado? Ahí te va. Segunda de Pedro 1:3. Ahí está el llamado de todo cristiano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro llamado es conocer a Jesús. Y no nos la vamos a acabar. Nunca. Nunca. Jamás la vida cristiana va a ser aburrida, jamás va a ser monótona, va a ser un constante arrepentimiento, un conocimiento del Señor cada vez más grande, porque Dios ha muerto por todos. La palabra dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el problema es que la propiciación solo se hace efectiva a los que creen. Si no crees, pues no. Es muy fácil, pero muy profundo y muy triste a la vez. Así lo pone. Voy a pedir a los servidores si pueden ir preparando los elementos de la Santa Cena. Y mientras, iglesia, acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y no quiero una guía práctica para que pongas palomita y tache y digas, mira, aquí sí, aquí no. Aquí sí, acá me parezco más a este. No se trata de eso. Ni uno de nosotros podemos siquiera decir que estamos de un lado, porque no se trata de que seas como el publicano o como el fariseo. Lo que se trata es que nos veamos al espejo de su palabra, reconocer nuestra condición, dirigir nuestra oración al Padre sabiendo que Él es el único, que nuestro énfasis sea Dios, que confesemos nuestros pecados y que podamos tener la meta que es Cristo, teniendo fruto para el Señor. Y a mí me pasó porque soy necio, definitivamente. Todas las que veo, necio, check. Pero esto me da paz. 1 de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ¿cuántos dicen amén? Según la carne, ni muchos poderosos, ¿cuántos dicen amén? Ni muchos nobles, ¿cuántos dicen amén? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿cuántos dicen amén? Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, ¿cuántos dicen amén? Para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, lea a la iglesia conmigo, gloríese en el Señor. Él es nuestra gloria. Te dije que iba a terminar no en cómo yo me veo, porque mis ojos son finitos. Yo no entiendo la obra de Dios en mi vida. Necesito ver lo que Dios ve en mí. Y si tú hoy has entregado tu vida a Jesucristo, Él ya no ve, aunque conoce este espejo, es de su palabra, Él ve a Jesús en ti, justificado, perdonado, amado, adoptado, acepto. ¿Te acuerdas de Efesios? Toda la cuenta espiritual que tenemos a nuestro favor. Y entonces nos dejamos de sentir condenados y nos sentimos libres, porque Dios eso adjudica a nuestra cuenta, su justicia. Entonces reaccionamos a eso, al amor. Sí hay disciplina, sí hay algunos puntos que necesitamos entender, pero lo importante es recibir de su gracia, recibir de su perdón. No más condenación para los que están en Cristo Jesús. Te pido que cierres tus ojos, vamos a orar. Pero antes de repartir los elementos, quiero concluir de esta manera. A la luz de la palabra de Dios, ya que reconocemos nuestra condición, es importante declararnos culpables ante Dios. Sí, Señor, culpable
de todos esos delitos. Sí, Señor, ese soy yo. Y entonces debemos arrepentirnos. Nuestro pecado tiene un nombre. Llámale por su nombre. Llámale lo que es. Pídele perdón. Estás en un lugar seguro, en tu mente, en tu corazón, con tus palabras. Señor, perdóname. Perdona mi soberbia. Perdona que me jacto de mi justicia siendo ninguna. Perdóname, Señor, por perder la vista en ti, los ojos en ti. Se trata de tu gloria, Señor. Se trata de lo que tú hiciste en la cruz por mí. Pero ahora recibe de su gracia. Él te ama. Te ama. Disfruta de la vida nueva en Cristo. Es real, es real. Vidas transformadas, matrimonios restaurados, familias restauradas, vicios rotos. Todo lo que la Biblia nos enseña es verdad. Y solo nos pide creer. Padre, estamos delante de ti, dándote gracias por cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando este mensaje. Pero lo queremos llevar a un nivel muy personal. Sería muy necio seguir igual. En la cruz tú quitaste todos los pretextos de nuestra necedad. Y solo tú puedes traer de las tinieblas en la cual nos encontramos a tu luz admirable, Señor, nuestras vidas. Por eso queremos estar pegados a ti, pegados a tu palabra. Danos fe para creer en la obra que ya has hecho y en las bendiciones que ya has provisto para nosotros. Déjanos descansar en tu gracia. Quita de nosotros toda condenación, toda tristeza, todo pesar, Señor, y añade gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor, que podamos dar esos frutos, ese fruto, Padre. Te amamos y te adoramos, Señor.